El rey don Jaime le hizo un encargo. Se va usted a Játiva, que el rey árabe de Játiva tenía encerrados a unos cristianos, a unos nobles. No me entramos con más detalle. Y entonces llegó a Játiva y dice: vengo a por los prisioneros. Claro que sea aquí, hombre, aquí no hay prisioneros. Los prisioneros son míos y aquí no me puedo. Y ya está, Lo tiró a cagar de temblar. Y el árabe, el moro llamado Beniferri, se puso afuera a ver al rey y dijo: no sueltan ni duro. ¿Verdad que no? Pues muy bien, vamos para allá. Y se va a pasar. Cuando aquel rey moro se dio cuenta que lo había metido hasta aquí, quiso rectificar y volvió a llamarle al moro y decir: ven, no, ven, vamos a hablar, coño, tampoco hay por qué ponerse así. Es que no, es un rey que no. O me los das o vamos a por ti. Claro, parece ser que esta comarca era de un tal Beniferri, que era este príncipe árabe. Salir a la calle a despedir a tus nietos con tu bata puesta. No piensas en absoluto que estás en una ciudad. Pasas 50 metros de una ciudad con edificios de 20 plantas o 15 plantas a casitas del siglo XVI o del siglo XVII que intentan ahí luchar como este reducto galo de Asterix. Venía de una etapa en el centro, trabajando mucho tiempo, y el primer día que llegué, subí la cuesta por aquí desde el casino andando. Eso que notas la sensación, el cambio de aires, la motivación diferente. Que, como ya puedes observar, tiene un encanto esto bastante inusual conforme a lo que estamos acostumbrados en el centro, ¿no? Hubo un palacio aquí que perteneció al padre del último rey moro de Valencia. Podemos presumir de que Beniferri aparece en una bula del Papa, autorizando el traslado de los monjes agustinos de Beniferri a la puerta de Papa. I del Corpus cada una trau lo més bonic que té, pues una trau els mantels, els cobertors per ficar-los en l'altar, i els cobertors pues, se fiquen en els balcons, lo més bonic que té cada una, les plantes més boniques que té cada una. El primer altar al comença Sant José Maria, la parròquia del costat. En el Polifilio fiquem un altre, que és el segon. El tercer el fiquem allà dalt, que seguir del barri d'allà dalt. I l'últim així, en la Casa Balia. Hubo un párroco, le llamaban el Padre Botella, no porque le diera al sino porque recogía las botellas de vidrio, las vendía, y entonces con ese dinero se reconstruía la iglesia, se compraba una imagen. Mi madre era una persona muy religiosa, muy de su casa, muy tal, y yo era todo lo contrario. Iba al colegio aquí a Beniferri, había un parvulario y había un maestro que mezcló en la política, era maestro del Estado. Y yo llegaba aquí, me ponía delante de mi madre y le decía: salud, camarada, a mi madre.
y al maestro le decía Ave María Purísima. Y claro, quizás por eso estamos tan bien, porque estamos un poco limbo. separados del núcleo y por eso aquí se está tan Como bien. pena.